Pero bien, vamos a pasar con el primer invitado esta mañana. Nos acompaña Alejandro Muñante, congresista de la República, también hombre acá de la casa en Betel Radio 100.1 FM. Alejo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Pancho? Primero para felicitarte por tu cumpleaños. Muchas gracias, muchas De verdad, gracias. yo también pasé un cumpleaños aquí en plena transmisión. Así es. Así que muy agradecido por eso y nada, que sí, sigan siendo muchos años más para ti y toda esa carrera maravillosa que tienes por delante. Muchas gracias, Alejo, lo aprecio bastante. Bien, hablemos ahora de un tema de suma importancia, que es la inmunidad parlamentaria, que fue en un momento destituida, fue eliminada como característica de los parlamentarios hace ya 5 años. Ujú. Y ahora se está buscando restituirla. Ha sido aprobada ya en la Comisión de Constitución. Claro. Todavía falta que sea votada en el Pleno, pero desde ya está generando cierta controversia. Ujú. Tú te has mostrado a favor de que Ujú. de que la inmunidad vuelva. ¿Cuáles son tus Sí. argumentos? Justamente, como estamos en Betel y acá decimos lo que otros medios nos dicen, es importante pues aclarar ciertos puntos que lamentablemente se prestan para la confusión y obviamente aumentan o refuerzan esta narrativa en contra del Parlamento, en contra de la clase política. A ver, Pancho, cuando se elige a un congresista, no solo se lo elige para que legisle, o para que represente, sino también para que fiscalice. Y el Congreso es la institución por antonomasia que fiscaliza a todas las autoridades del Estado. Es decir, si hay alguien que está llamado a fiscalizar al alcalde, al gobernador regional, al ministro, al contralor, al defensor del pueblo, es el Congreso de la República. Razón por la cual muchos han visto al Congreso como su principal enemigo o su principal objetivo, sobre todo presidentes populistas como Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Entonces, los caviares, diseñaron toda una estrategia para quitarle de protección a los congresistas y después chancarlos mediáticamente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de menguar o anular su capacidad de fiscalización. Porque ¿qué más no le gusta a una autoridad que maneja presupuesto público? Que nadie lo fiscalice o que nadie esté detrás de ellos para poder pedirles cuenta de la administración de los recursos públicos. Obviamente, ninguna autoridad, sobre todo los corruptos, van a querer que alguien esté detrás fijándose en su gestión, ¿no es cierto? Entonces, le quitaste la inmunidad parlamentaria a los congresistas y los pusiste bajo el escarnio público, ¿no es cierto? Eso ha sido suficiente para que hoy muchas autoridades se corrompan, ¿no? El Ejecutivo haya tenido tanto poder en el tiempo de Vizcarra y por esa razón es que las cosas no han funcionado bien. Porque el mismo congresista sabe que si va a fiscalizar, por ejemplo, la minería ilegal, va a salir completamente denunciado, con un rosario de denuncias. El congresista sabe que si va a fiscalizar al gobernador regional, donde prácticamente son como una especie de virreyes, ¿no? en sus regiones, Sí. obviamente va a salir completamente denunciado. Por eso es que muchas veces los parlamentarios, y no creo que esto sea una excusa, pero asumo que esa es una razón, por lo cual no se está fiscalizando como corresponde. Entonces, creo que el retorno de la inmunidad es importante precisamente para recobrar esta función importante que la Constitución le da al Congreso. Ahora bien, no se ha retornado a la misma figura que existía antes. Sí. ¿No? Por lo cual, claro, algunos casos, no todos, siempre es una minoría, ¿no es cierto?, que ha utilizado la inmunidad para evitar investigaciones o procesos por delitos comunes o que nada tienen que ver con la función parlamentaria. Entonces, nosotros lo que hemos hecho a través de este dictamen en la Comisión de Constitución es retornar, sí, a la inmunidad, pero yo le llamaría una inmunidad relativa o una inmunidad limitada. ¿Qué diferencia hay con la versión anterior de la Bien, inmunidad? nosotros hemos dispuesto que esta inmunidad no cubre los casos de denuncias o procesos que sean anteriores a la elección como diputado o senador. Claro, antes pasaba que había personas que eran perseguidas por la ley
eran por la elegidos justicia, eran elegidos congresistas congresistas y se protegían. y se protegían. 5 años por lo Claro. menos, ¿no? Eso no va No a va a pasar. ocurrir, Eso ya. no va a ocurrir. Hemos dejado bien claro, para que no sea sujete a interpretaciones antojadizas, de que cualquier denuncia o proceso que tenga antes de ser elegido congresista no le va a proteger en lo absoluto la inmunidad. Después hemos dicho que frente a delitos flagrantes tampoco le va a proteger la inmunidad. Por ejemplo, un congresista que maneja en estado de ebriedad, o un congresista que se le encuentra droga en su maleta yéndose de Claro. viaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos casos tampoco. Y además se ha dispuesto que cuando estos casos ocurran, dentro de las 24 horas, ojo, esto no pasaba antes porque todavía tenían que levantarle la inmunidad parlamentaria. No, hemos dicho, dentro de las 24 horas se va a tener que poner a disposición al congresista ante las autoridades del Poder Judicial. Mira lo novedoso de esto, ¿no? Claro. Y hemos dicho también, para evitar cualquier tipo de ataque, aunque claro, los ataques son muchas veces gratuitos, pero hemos dicho también que esta inmunidad no rige para el actual Congreso. Claro, recién Es a decir, partir de los que julio de están hoy día 2026. denunciados por niños o por mochasueldos, tampoco les va a cubrir. Esto es a partir de la elección de los diputados y senadores. Ahora, hay comentarios en contra sobre esta propuesta, como era de esperarse. El caso de Mari Carmen Alba, congresista de la República, si mal no recuerdo, ahora está no agrupada, ¿no? Porque Sí. sigue peleada con Acción Popular, su partido original. Ella advierte que blindar al Congreso es perder confianza y respeto. Subraya que devolver una inmunidad más amplia daña la credibilidad institucional y citas casos recientes de corrupción, Sí. mochasueldos y violaciones. Sí. A ver, el punto que ella sostiene es seguramente el punto que tendrá muchas personas quienes critican el retorno de la inmunidad, que es que como el Congreso no tiene una amplia aprobación y consecuentemente poca credibilidad o poca legitimidad, no debería tener estas modificaciones constitucionales tan drásticas. Yo creo que la congresista Mari Carmen Alba, con todo el respeto y cariño que le tengo, creo que cuando ella fue consultada por este tema no había todavía tenido la oportunidad de leer, ver las especificaciones. Exactamente. ¿Por qué? Porque las especificaciones se dieron en el debate. Entonces, yo sugeriría en todo caso que las opiniones que se puedan dar sean razón al dictamen que ya se consensuó y que es el que va a llegar al Pleno. Y que seguramente en el Pleno por ahí habrán otras especificaciones que quizás se le puedan añadir. Pero yo estoy satisfecho, Pancho, porque el dictamen recoge las preocupaciones que nosotros manifestamos antes. Incluso un medio de comunicación dice que yo me he contradicho porque dije que no y después que sí. No, en ningún momento. Lo que he dicho es que la inmunidad parlamentaria es importante en algunas causas específicas, como por ejemplo lo que te estaba explicando acerca de la fiscalización. Delitos comunes, delitos flagrantes o delitos anteriores al cargo de ser congresista no va a cubrir la inmunidad parlamentaria. Por eso yo le llamo una inmunidad relativa o una inmunidad limitada, cosa que me parece correcto, ¿no? Sí. Hay un caso emblemático que siempre se cita para poder, digamos, poner como el ejemplo de cuándo es que sirve la inmunidad, es el famoso caso del señor Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? El famoso Vitocho, Sí. cuando se enfrentó a la mafia orellana, ¿no? Cuando se enfrentó a la mafia orellana, él había en ese momento inmunidad parlamentaria. La mafia orellana tenía captado jueces, fiscales, registradores públicos, de todo tenía, ¿no? Yeah. Y le llovió un rosario de denuncias al señor Vitocho para evitar precisamente que lo fiscalizara. Finalmente terminó cayendo la mafia orellana por la persistencia del señor Víctor Andrés García Belaúnde cuando era congresista y funcionaba la inmunidad. Yo me pregunto, ¿hubiese pasado lo mismo si es que en este momento se hubiese enfrentado a la mafia orellana? No, porque no hay nada que te proteja. Sí. Entonces, por esa razón es que se necesita esta protección para enfrentar otros flagelos, como la minería ilegal, la tala ilegal, la trata de personas, la corrupción enquistada en los gobiernos regionales, etcétera, etcétera. Quien también se ha pronunciado fue la expresidenta del Congreso, Lady Camones, quien, sin no situarse abiertamente a favor o en contra, dijo que era inoportuno. ¿Es inoportuno por el tiempo o cuándo es que podría ser oportuno en todo caso? No, es que nunca va a ser oportuno. Si vamos a esperar que las aguas estén calmadas, eso nunca va a llegar, sobre todo en el país, ¿no? Pero algo que sí resalto es que la inmunidad no va a ser para nosotros. O sea, esto de la oportunidad ya no tiene sentido cuando
aclaras en la norma de que esto va a regir a partir del año 2026. Sí. Entonces no hay una Claro. oportunidad para eso, ¿no? Sí, pues es lamentable. Estoy viendo justamente en las redes sociales muchos medios de comunicación presuntamente respetables Sí, sí, claro. están interpretando esto acá como un retorno a lo que era la antigua inmunidad parlamentaria, desconociendo justamente Exacto. las especificaciones que tú apuntas. Ahora, quien también ha tenido, al parecer, una reciente obsesión contigo es el defensor del pueblo, el señor José Mm. Gutiérrez, quien ha criticado bastante una ley que ha sido de tu autoría para incluir a los jóvenes, adultos jóvenes, ya de 17, 16 años, quienes Sí. cometan delitos graves, para que también puedan ser procesados como adultos. Él considera que esta medida es en contra de derechos humanos, en fin, ¿no? La Exacto. perorata que ya conocemos. Sí, mira, el señor defensor del pueblo, a quien conozco, José Gutiérrez, tuvo duros calificativos hacia mi persona, ¿no? Ujú. Fue un ataque personal el que hizo cuando fue entrevistado en un medio de comunicación sobre un tuit que lancé como respuesta a un comunicado institucional de la Defensoría. Es decir, yo fui bastante crítico, porque tengo el derecho de hacerlo, tengo libertad de expresión, Sí. frente a un comunicado institucional de la Defensoría del Pueblo justamente sobre este tema que ellos van a interponer, dicen, demanda de inconstitucionalidad, cosa que está en todo su derecho, pero algo que critiqué fue que también están pidiendo la suspensión de la ley como una especie de medida cautelar, cuando se sabe, cualquier estudiante de derecho conoce, que en un proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional no caben las medidas cautelares. O sea, no existe esto de la suspensión momentánea hasta que el TC resuelva. Eso no existe. Entonces, sin embargo, en la comunicación institucional de la Defensoría sí lo dice. Entonces yo dije, esto es un grosero desconocimiento. Y además añadí que ojalá las víctimas de extorsión y sicariato también tengan una defensoría que esté muy preocupado por sus derechos, ¿no es cierto? Sí. Ante esta situación, el señor defensor del pueblo me lanzó calificativos personales, como que yo era un congresista poco serio y que tenía un sesgo marcado. Y yo lo que le respondí a este comentario en redes sociales fue que sí tengo un sesgo marcado, pero en contra de una justicia pro delincuente, Ujú. en contra de que se sigan tratando como niños a adolescentes sicarios, Tenemos justamente en las contra, y declaraciones. perdóname, y en contra de que las instituciones como la Defensoría del Pueblo y otras estén más preocupados Ujú. por los derechos de los criminales que por las víctimas. ¿Algún comunicado, Pancho, del Poder Judicial, del Ministerio Público con respecto a esta criatura que murió baleado en una combi? Ninguno. Pero sí son rápidos cuando se trata de criticar una ley que justamente busca imponer la mano dura. Tenemos justamente las declaraciones del defensor del pueblo, vamos a escucharlas. Pero ciertamente tiene un sesgo muy marcado y olvida que la responsabilidad del Estado y de la comunidad es velar justamente por la población que tiene desprotección en el Perú, especialmente los niños y de los adolescentes. Y no es que yo lo diga porque quiero decirlo, sino porque el artículo 4 de nuestra Constitución Política de Perú, que además ni siquiera es facultativo, sino es mandatorio, el Estado y la comunidad deberán velar y proteger a los niños y a los Por adolescentes. supuesto, pero Bien, José Gutiérrez, defensor del pueblo, decía eso. Él critica que tengas un sesgo muy marcado. Yo creo que es una manera peyorativa de decir que tienes valores, ¿no? Que tienes Exacto. una forma de pensar Exacto. distinta a la suya. Todos tenemos ese derecho, aparte, ¿no? Al fin y al cabo, por algo eres político, porque Exacto. tienes unas convicciones y has sido elegido para hacer respetar esas convicciones. Bueno, sí, y justamente él mencionaba en este byte que el Estado tiene la obligación, ¿no es cierto?, de proteger a los niños, a los adolescentes, y nadie dice lo contrario, ¿no? Entonces aquí se están haciendo una especie de falacia del espantapájaros, ¿no? Jamás he dicho lo contrario. Es más, creo y reafirmo que la mejor política para combatir la criminalidad, sobre todo la juvenil, es la política de prevención. Pero mientras diseñemos esas políticas de prevención, mientras las apliquemos para esperar resultados a mediano y largo plazo, la pregunta que hago es ¿qué hacemos con los sicarios adolescentes de ahora? Claro. O sea, dejamos que sigan libres, los vamos a seguir tratando como niños, como el caso, por ejemplo, de este joven de 19 años, adulto, que escapó de Maranguita, ¿no es cierto?, de nacionalidad extranjera, y que volvió a cometer un atraco, ¿no? Y un juez lo devolvió a Maranguita, con 19 años, extranjero. Entonces, la pregunta es, ¿esa es la justicia que defiende el señor José Gutiérrez? Obviamente nosotros vamos a tener una voz discordante y si tengo que ser ácido en mis comentarios lo voy a hacer porque hay una voz de la ciudadanía que está reclamando mano dura, que está reclamando leyes severas contra la criminalidad y eso es lo que nosotros proponemos.
Y no nos vamos a cansar porque creo que hay que cambiar el chip a las instituciones. Soy abogado y nosotros siempre hemos sido como que instruidos o adoctrinados en la defensa del reo, ¿no? Buscándola sin razón para lograr la libertad de los que están siendo acusados. O sea, ese chip está impregnado en todas las universidades, de tal manera que todos los abogados, o casi todos, debe haber excepciones, piensan que más en la libertad del delincuente que en que el Estado imponga la justicia. Ojalá que las instituciones puedan ponerse en el zapato de las víctimas, aunque sea por un tiempo, para lograr realmente combatir esta criminalidad que nos está desbordando. Bien, ahora, otro tema que quería conversar contigo es Dina Boluarte. Recientemente estuvo en el Vaticano, el Congreso le permitió ir. Ahora se ha autorizado también su viaje para ir al Ecuador. Y tengo entendido que ya el vicepresidente de Estados Unidos, según el canciller, también le ha invitado a Estados Unidos. ¿Consideras que debería estar viajando tanto? No. Nosotros hemos votado en contra del viaje a Ecuador. Se votó a favor del viaje a Roma por tratarse de una excepcionalidad, ¿no es cierto? Por la nacionalidad peruana del Papa. Sin embargo, la toma de mando de un presidente de un país vecino, además, puede fácilmente estar representándonos al canciller, ¿no es cierto? No tiene un carácter de urgente o de excepcional, ¿no? Como para que la presidenta esté viajando. Ahora, yo también soy crítico en el tema de que la presidenta para viajar tenga que estar pidiéndole cada rato permiso al Congreso, ¿no? Creo que esa es una medida que se tenga que modificar en la Constitución, pero mientras exista, tenemos que tener una posición política, y nuestra posición política es que la presidenta pues no puede estar viajando mientras existe un gran problema de inseguridad aquí en nuestro país. Más aún cuando no hay vicepresidente. Son casos excepcionales, exactamente. Ahora, viene también un tema de OCDE en Francia, ¿no? Quizás por la importancia de ese momento, tal vez nosotros evaluemos nuestra posición, pero para tomas de mando, para invitaciones cordiales como la que hizo el vicepresidente, que no tiene nada que ver con la asunción de algún cargo internacional, claro. No, para allí no aplica, o no debería aplicar, y creo que la presidenta Boluarte tiene que saber leer los tiempos, ¿no? Tiene que saber en qué momento solicita un permiso de viaje, no lo puede estar solicitando a cada rato. Eso habla de indolencia de su parte frente a una situación crítica que viven en estos momentos los peruanos. Sí. En el caso del Ecuador, además, Daniel Noboa ya era presidente. Exacto. Digamos, no había un cambio drástico en Ecuador como para celebrarlo o como para honrarlo, ¿no? Ya era presidente, ganó las elecciones, muy bien, hay una continuidad. Como bien dice el congresista Alejandro Muñante, perfectamente podría ir el canciller. Y hay congresos binacionales, hay gabinetes binacionales entre el Ecuador y Perú que se han celebrado, por ejemplo, en Tumbes, ¿no? O sea, esas situaciones, esas licencias nos podemos dar con nuestros vecinos, ¿no es cierto? Pero creo que ella debería saber, repito, debería estar bien asesorada para saber en qué momento se solicitan estos viajes, porque la población no lo está tomando bien. Y por eso es que nuestro voto ha sido en contra, aunque alcanzó la mayoría de votos en el Parlamento. Bien, Alejandro Muñante, congresista de la República, también hombre acá de la casa, estuvo con nosotros en Radio Betel 100.1 FM. Una pequeña pausa y regresamos con Antero Flores Arauz.